Me ha gustado mucho la ponencia anterior y creo que vamos a confluir en muchos de los aspectos que han contado antes. A ver qué os parece. Bueno, yo me voy a ir, como me voy a ir tan atrás en el tiempo, pues voy a ir a conceptos un poco generales que aunque para momentos arqueológicos mucho más recientes o de arqueología pues más próxima en cronología a la actualidad, cuando nos vamos tan atrás en el tiempo hay veces que tenemos, ¿no?, que hacer algunas aclaraciones o salvedades para saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora mismo estamos solos en el globo. Parecemos muy diversos y ciertamente somos diversos culturalmente, pero hace no tanto tiempo no estábamos solos, había muchas más especies humanas con nosotros. Nos caracteriza como especie muchísimas cosas, muchísimas características, pero una de las que más me interesan a mí en concreto es que da igual lo diferentes culturalmente que seamos actualmente en el globo, todas las culturas tienen un tipo u otro de cultura de la muerte, de cultura funeraria. Ninguna cultura permanece ajena a la muerte de los seres queridos. Las grandes preguntas que se nos plantean son ¿desde cuándo es esto así? ¿Desde cuándo? Y aquí es donde quiero hacer unas aclaraciones para poder entendernos, porque habitualmente en la literatura y en muchos lugares se habla como si fuesen sinónimos del concepto mortuorio y concepto funerario. Y sobre todo para época paleolítica conviene ver en qué nos vamos a fijar para diferenciarlos. Un comportamiento mortuorio, vamos a seguir, o me gusta seguir las reflexiones que hace un autor que se llama Paul Petit, que es especialista en comportamiento funerario paleolítico, en el que mortuorio es un comportamiento que no sería exclusivo de los seres humanos, sino que habría otras especies animales que tendrían comportamientos mortuorios que tienen que ver con hacer algo con un muerto en el momento. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos unos chimpancés limpiándole los dientes a un miembro del grupo que ha muerto recientemente. Una mamá chimpancé, esto es de un artículo que ha salido hace poco, que es capaz de acarrear su bebé muerto durante días, semanas, incluso meses, hasta que ya llega un momento en el que esto ya no puede continuar y cesa ese comportamiento. Las termitas que entierran los cadáveres de otras termitas, una mamá delfín con su cría acarreándola, o los elefantes, que son uno de los grandes ejemplos pues que muestran pena o sentimiento hacia seres que han fallecido. En realidad, comportamiento mortuorio tendría que ver con algo que ocurre cara a cara entre individuos, no sería una cosa de un grupo, ¿vale? Y en el momento, un momento en el que la mamá chimpancé decide que abandona a su bebé porque ya no lo puede llevar más tiempo, ese vínculo de una manera cultural se interrumpe y se acaba. Eso no quiere decir que la mamá ni se olvide, ni no sienta pena, ni todo eso, sino que no forma parte de lo que tiene que ver con la cultura. ¿Bien? En ese sentido, funerario, bueno, pues el comportamiento funerario puede tener muchísimas manifestaciones. Aquí también quiero aclarar que normalmente también se habla como sinónimos de funerario y enterramiento, como si en el funerario solo existiese una manifestación, que sería el enterramiento. Y aquí podemos errar muchas veces en la búsqueda del comportamiento funerario en el registro arqueológico. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el enterramiento no es exclusivo. Para homenajear a tus seres queridos podemos incinerar, podemos exponer a los agentes para que los carroñeros consuman porque forme parte de nuestras creencias rituales. Podemos tener enterramientos muy complejos con unas grandes estructuras, como seguramente aprendamos durante estos 2 días, y cosas mucho más sencillas, ¿no? Lo que sí que está claro es que para funerario lo que vamos a rastrear en el registro, porque según este concepto, da igual cuál sea el comportamiento mortuorio, es decir, lo que hagamos con el muerto en concreto, sino que vamos a necesitar varios factores. En general, 3 factores. Uno, que forme parte de la cultura del grupo, es decir, que no sea una cosa de la mamá con su bebé y punto, sino que afecte a todo el grupo. En segundo lugar, tiene que haber un factor tiempo, es decir, ese comportamiento no cesa, sino que vamos conmemorando a nuestros seres queridos, da igual cuántos años haga, seguimos acudiendo a los lugares que para nosotros son especiales para honrarlos. Y 3, un lugar para los muertos. ¿Vale? Vamos a ver si somos capaces de rastrear esto en el registro fósil. Ya os adelanto que es bastante complicado.
Porque, claro, las grandes preguntas serían, ¿somos la única especie que tiene comportamiento funerario? Es decir, ¿otras especies humanas podríamos decir que es comportamiento mortuorio? O quizá podríamos hablar de funerario. En segundo lugar, si la respuesta es que hay otras especies, ¿cuáles serían esas especies? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo se ha manifestado ese comportamiento? No solamente en el tiempo, sino también en el espacio. Porque lo que sí que aprendemos en el registro arqueológico es que no todos los grupos humanos o culturas o especies hacen lo mismo todo el rato, todo el tiempo y en todas partes. Sino, por ejemplo, algunos neandertales hacían unas cosas en unos lugares en un momento concreto y otros no. Entonces, para contestar estas preguntas o intentar hacer el intento, valga la redundancia, para contestar o añadir luz o añadir información para poder testar las hipótesis planteadas, os pido que vengáis conmigo en un viaje en el tiempo y también en el espacio. En el tiempo, bueno, quería poner aquí una aclaración por si hay alguien apuntada en el curso que no esté muy familiarizada con la terminología, pero bueno, durante este curso vamos a estar centrados o concentrándonos en esta pastilla de tiempo, el Holoceno, que es tan pequeñita, si lo miramos en el abismo del tiempo geológico, pero yo me voy a ir un poquito, voy a ser más osada, me voy a ir un poquito más para atrás. No se ve con mucha definición, lo siento, lo he pasado a PDF y veo que no se ve muy bien. Aquí estaría lo que sería el Paleolítico superior, que correspondería al tiempo de nuestra propia especie en época paleolítica. Aquí estamos en el Paleolítico medio, la época de los neandertales. Y fijaos el Paleolítico, el Pleistoceno medio o la zona superior del Paleolítico inferior. Fijaos, ¡wow!, qué espacio de tiempo ocupa, ¿no? Así podríamos pensar, cuanto más tiempo, más registro y más información. Pues no. Si nos enfocamos en esa última parte, olvidándonos del Holoceno, que nos van a ilustrar nuestros compañeros del resto de las jornadas, si nos vamos hacia atrás en el tiempo y nos paramos un momento en el Paleolítico superior, vemos que no hay ninguna duda de que los representantes de Homo sapiens paleolíticos tenían comportamiento funerario. Aquí yo creo que no hay nadie en este planeta que lo dude. ¿Por qué? Porque esas manifestaciones funerarias han llegado visibles arqueológicamente hasta nuestros días. Tenían unos enterramientos tan bonitos, tan complejos, con tantos ajuares y con tanta... Vamos, que solo le falta el cartel de Descanse en paz. Aquí he puesto un par de ejemplos de Sungir, que está en Rusia, que tiene una fosa excavada, por supuesto, tiene cuentas de collar que lo rodean por todo el cuerpo, o este caso de dos gemelos recién nacidos que están totalmente cubiertos por ocre. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos al Paleolítico medio, a la época de los neandertales, aquí ya hay pues un poco más de dudas. Se han encontrado en algunos contextos esqueletos más o menos completos, en posición anatómica, con o sin fosa, depende de quién le preguntemos, pero sí que podemos decir que actualmente está más o menos aceptado que los neandertales tenían comportamiento funerario. ¿Por qué? Porque buscamos enterramientos. Buscamos fosas excavadas en la estratigrafía, esqueletos en posición o relación anatómica y ajuares funerarios. Esto restringe la búsqueda de comportamiento funerario exclusivamente a los enterramientos que son muy raros hasta prácticamente el Paleolítico superior. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pensáis que podemos intentar hacer la osadía de irnos más hacia atrás en el tiempo a ver si podemos obtener algo de información? ¿Qué opináis? No lo vemos claro. Vamos a ello. Aquí recojo lo que nos han comentado en la charla anterior. Todo esto hace referencia a la búsqueda del contexto arqueológico. ¿Qué pasa con los muertos? ¿No nos cuentan información? Tradicionalmente hemos acudido siempre al contexto arqueológico. Si no hay ajuar, no hay enterramiento o no hay comportamiento funerario. Bueno, pues es que a lo mejor los esqueletos nos pueden dar información. La tafonomía, el análisis tafonómico de los esqueletos nos pueden dar información. Y es que hay veces que no nos queda otra porque no tenemos otro contexto. Entonces, en ese sentido, creo que los huesos tienen mucho que aportar. Hay veces que podemos decir muchas cosas interesantes, hay veces que no tantas, pero hasta que no hagamos el estudio sistemático de todos los fósiles humanos que son susceptibles de hacer este rastreo de comportamiento funerario, pues no lo vamos a saber. Así que os invito a echarle un órdago al registro fósil y decir, pues no solamente nos vamos a conformar con buscar en el Paleolítico medio, sino que si nos vamos
al Pleistoceno medio, ¿qué pasa? Pues pasa que nos encontramos con un gran agujero de oscuridad, un túnel terriblemente oscuro, porque los fósiles humanos en el Pleistoceno medio no son muy abundantes, están dispersos en el mundo. En la mayor parte de las veces ni siquiera sabemos cuáles son los contextos en los que fueron encontrados, porque fueron encontrados en canteras y cosas así en el siglo XIX, donde no se recogía información del contexto arqueológico ni paleontológico. Muchas veces incluso desconocemos la cronología de algunos fósiles. Entonces esto es un sin Dios, que a ver cómo lo resolvemos. Pero en el fondo de ese túnel encontramos un puntito de luz. ¡Chin! Representado por un lugar que se llama la Sima de los Huesos. Ya hemos hecho el viaje en el tiempo, ahora vamos al viaje en el espacio. Este es un mapa de Google donde está Burgos, la ciudad de Burgos, al centro, muy cerquita de la ciudad. Están los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, y dentro de la Sierra de Atapuerca, que hay muchísimos yacimientos muy conocidos y seguro que os suenan, que se pueden visitar incluso, que están en la trinchera del ferrocarril. Vamos a entrar en el yacimiento de Cueva Mayor y vamos a caminar por dentro de una cavidad. Vamos a ir bajando los diferentes pisos del sistema de cavidades hasta llegar a este lugar en concreto que se llama la Sima de los Huesos. ¿Por qué es importante o por qué es interesante este sitio? Bueno, aquí os represento algunas de las imágenes de las diferentes salas que hay que atravesar para llegar hasta allí. Esta sería el Salón del Coro. Veis que a veces atravesamos salas majestuosas y muy grandes, otras veces nos metemos por sitios muy estrechos, otra vez una sala majestuosa muy grande, y me voy a parar aquí. Esta se llama la Sala de los Cíclopes. La persona que está haciendo la foto tiene esa gatera, ese sitio estrecho a su espalda, está haciendo la foto de esta gran galería, tendría que bajar por esta cuesta para abajo, volver a subir hasta ahí y vamos a pararnos aquí. Porque esta es la cavidad por la que se accede a la Sima de los Huesos. La Sima de los Huesos no es accesible desde la calle, ¿vale? Está en el último piso, hay que bajar 3 pisos de galerías. ¿Qué tenemos aquí? Hemos hecho excavaciones para saber si aquí había ocupaciones humanas, había gente aquí haciendo cosas, sus actividades cotidianas. La respuesta es no. Aquí no hemos encontrado vestigios de ocupaciones humanas, ni sus herramientas, ni los restos de los animales que consumieron, ni nada de eso. Aquí lo que encontramos son evidencias de que ha habido osos durante muchos miles de años hibernando. En esta cavidad, los osos, como sabéis, hibernan durante los meses más fríos del año. Muchas veces durante la hibernación mueren porque no aguantan ese proceso tan duro para ellos y sus esqueletos quedan acumulados en las cuevas. Como mucho, como seña de vida de los osos, encontramos en este pequeño rincón de la Sala de los Cíclopes, no se ve, aquí hay una covachita muy pequeña que se llama la Sala de las Oseras, donde se preservan las encames que los osos generan en el suelo de barro de la cueva para dormir allí, y algunos zarpazos en las arcillas de la pared. Entonces nos vamos a ir hacia la izquierda. Aquí está mi compañero Carlos Lorenzo. Desde su posición vamos a subir una cuesta hacia arriba, no muy larga, y al final de esa cuesta nos encontramos con una chimenea vertical de 14 metros. Vertical. Hoy en día, como veis, bajamos con una escala de espeleo y con un arnés y una cuerda para seguridad. Y allá abajo están esperándonos. Y bienvenidos a la Sima de los Huesos. Ya hemos viajado en el tiempo y en el espacio, ya estáis todos aquí. La Sima es un lugar donde se han recuperado más de 7.000 fósiles humanos hasta la fecha. Y quedan más de media sima por excavar. De todas las partes del esqueleto. Dientes, restos craneales, falanges de los dedos meñique de los pies, que son de un tamaño muy pequeño, huesecillos del oído, vértebras, costillas, todas las partes del esqueleto. Para poder ayudaros a entender por qué decimos algunas cosas, o para que me ayudéis, mejor dicho, a mí a interpretar los datos que tenemos, es importante aclararos algunas cosas sobre el contexto. En la Sima se han encontrado un mínimo número de 29 individuos hasta la fecha. Si cogemos la Sima y la cortamos así como si fuese una tarta, esa parte de arriba sería los cíclopes, la cuestecita que os he dicho que había que subir sería esa, y esta es la chimenea vertical que os acabo de mostrar. Como veis, la Sima, propiamente dicha, que sería la parte que está al pie de esta Sima, tiene una morfología de rampa, tiene una morfología como de un calcetín, con una pendiente de 30 grados,
No es muy larga, no es muy grande, es un sitio chiquitín y la gran parte de la acumulación de restos está en esta zona de aquí. No obstante, hemos encontrado trocitos de hueso como pulgarcito a lo largo de la rampa que pegan con algunos de los que están allá abajo. Es decir, sabemos que entraron por aquí, además por procesos geológicos, y luego no me quiero extender mucho en la geo, pero si tenéis alguna duda o alguna inquietud, lo resolvemos después, pero os avanzo que hemos descartado otras dos posibles alternativas de entrada. Es decir, sabemos que en el Pleistoceno medio la única vía de acceso a la sima es este conducto vertical. Aquí no se ha encontrado evidencia alguna de ocupación humana ni de actividades, no hay marcas de corte, no hay ungulados, ni caballo, ni bisonte, ni todos esos grandes animales herbívoros que encontramos en los yacimientos de ocupación de la Sierra de Atapuerca, que están a medio kilómetro. Aquí no hay ni uno solo. Aquí solo se han encontrado los restos humanos de 29 personas, restos de carnívoros, sobre todo osos digamos que sean los abuelos de los pardos actuales o los padres de los osos de las cavernas, y tampoco hemos encontrado evidencias de que aquí los humanos elaboraran sus herramientas de piedra, ya que solo ha aparecido entre miles y miles de fósiles, solo ha aparecido un bifaz hasta la fecha. De los 29 individuos vemos que los más, digamos, los extremos están infrarrepresentados y lo que más tenemos son adolescentes y adultos jóvenes. Sabemos que tenemos representados más o menos balanceados los dos sexos y sabemos que a la cima llegaron esqueletos completos, no esqueletos parciales. Eso lo hemos hecho por comparación con otras colecciones que sabemos que tienen sesgos porque sean casos de canibalismo, etcétera, etcétera, y los hemos comparado con otros contextos. Primero con un caso ideal, que sería la línea negra, que sería un enterramiento en el que no se ha perdido un solo hueso, como nos acaban de explicar, incluso en los que son mucho más recientes, es raro encontrar absolutamente todos los huesos, siempre hay un sesgo, aunque solo sea en la excavación, puede haber restos que se nos pierdan, y la cima de los huesos se comporta o se aproxima a la línea que representan esqueletos completos, es decir, no llegaron trozos de huesos de ningún sitio, sino que llegaron cuerpos. Como os podéis imaginar, en un contexto así tan anómalo y tan diferente a lo conocido para esta cronología, pues desde el comienzo de los tiempos se han planteado muchísimas hipótesis de acumulación de estos elementos, desde los carnívoros, procesos geológicos que han acarreado los cuerpos hasta allí, caídas accidentales por esa chimenea o comportamiento funerario sensulato. Se ha dicho muchas cosas, que sí, una acumulación de cadáveres sin más, a un comportamiento funerario, a una acumulación intencional de cadáveres, o sea, con más o menos matices de más o menos complejidad cultural, ¿vale? Bueno, pues en los últimos años hemos cogido las 4 principales hipótesis, que son acumulación por procesos geológicos, es decir, una colada de barro te trae los restos de otro lugar de la cueva y los acumula aquí, los carnívoros que hayan consumido estos cadáveres y los hayan acumulado allí, caídas accidentales de personas que se han ido cayendo hacia esa chimenea o gente lanzando los cuerpos de gente muerta, es decir, de cadáveres. Bueno, voy a pasar muy rápido por las 2 primeras para analizar el componente geológico en la acumulación. Lo que hemos hecho ha sido un estudio geológico de la unidad de los fósiles humanos. En la cima de los huesos hay muchas unidades litoestratigráficas, pero con fósiles humanos solo hay una, que es la LUC, la unidad litoestratigráfica madre 6, que es esta de aquí, que llamamos cariñosamente como arcillas rojas, que tiene una datación de 430.000 años. Analizando las arcillas y los componentes, los clastos que están englobados junto con los fósiles humanos, lo que podemos decir es que no hay elementos alóctonos al sistema de cavidades, ni uno solo. Todos los trocitos de rocas o sedimentos que acompañan a los fósiles humanos en las arcillas rojas son tramas, son componentes geológicos que ya estaban en la cima antes de la llegada de los fósiles humanos. Comparando la mineralogía de las arcillas, sabemos que ha sido una arcilla que se ha infiltrado por las fisuras sin incorporar los cantos ni nada de ningún otro sitio, es decir, que ha sido goteo, gotita a gotita, con arcilla que ha ido decantando a lo largo de mucho tiempo. Encontramos algunos espeleotemas que solo se forman en aguas de nula energía, de agua estancada, muy característica de cuevas, en zonas donde no hay corrientes ni nada así. Y, por supuesto, los huesos no muestran marcas de arrastre, de haber sido arrastrados kilómetros o muchos metros o decenas de metros por dentro de la cavidad. Y, por tanto, hemos descartado, por procesos geológicos,
la hipótesis geológica. ¿Me seguís? La siguiente, pues ¿qué pasa con los carnívoros? Vamos a ver, porque si fuesen los carnívoros los que han acumulado los restos, en primer lugar, en realidad esperaríamos encontrarnos también caballos, bisontes, ciervos y tal, no solo humanos, pero bueno, vamos a analizar los fósiles, a ver qué nos dicen, a ver si tenemos mordeduras y si esas mordeduras podrían responder a una acumulación o a un carroñeo como nos ha explicado previamente. Como os adelantaba, además de los fósiles humanos, hay algunas especies de carnívoros, sobre todo osos y algunos félidos, en menor proporción. Pues hemos hecho experimentos actuales con esos carnívoros, esos taxones actuales, para ver qué marcas dejan, para saber cuál de ellos ha podido ser. Lo hemos hecho con carnívoros actuales y además nos hemos puesto a excavar en un montón de yacimientos pleistocenos interpretados como cubiles de carnívoros o madrigueras de carnívoros, donde lo que encontramos es la comida de esos carnívoros que han acumulado y consumido dentro de las cuevas. Lo que podemos deciros es que en la cima de los huesos se han encontrado marcas de mordeduras en bajísima proporción, menos del 4% en toda la colección. Eso nos responde a un consumo sistemático por parte de los carnívoros. Tampoco encontramos fracturación propia de los carnívoros que suelen transportar, como por ejemplo las hienas, que suelen fracturar los huesos en la cima. Hay muchas fracturas, pero son de otras características que ahora si queréis os cuento. Y además, el tamaño de las mordeduras, los patrones de modificación responden o son compatibles con actividad de osos. Y nosotros sabemos que los osos, cuando van a las cuevas a hibernar. No se van a las cuevas con los bisontes ni con los ciervos para consumirlos como hacen las hienas, ¿vale? Es decir, no son agentes acumuladores y no lo fueron tampoco en esta época. Y por tanto, a través de estos trabajos experimentales hemos podido decir que a la cima algún oso seguramente carroñeó algún elemento aislado que se encontraba en superficie, pero no responde a una modificación de transporte sistemático de cadáveres por parte de carnívoros. ¿Me seguís? Pues ¿qué pasa con las siguientes dos? ¿Es un accidente o arrojaron cadáveres? Pues francamente pensábamos que era muy difícil, si no imposible, dar respuesta a esta hipótesis. Porque la única diferencia entre el muñeco de arriba y el muñeco de abajo es que el de arriba está vivo y el de abajo no. ¿Se os ocurre alguna idea? ¿Tendríamos que buscar señales de muerte o señales de vida? No nos queda otra, pues vamos a estudiar los huesos, a ver qué nos cuentan los huesos. Aunque hemos hecho el estudio también en el esqueleto postcraneal, como no tengo toda la mañana, me voy a centrar sobre todo en el estudio de los cráneos, ¿vale? Y esto es una imagen del año 90 y algo, no sé, no me aventuro a decir que como de preciso, pero era de los 90, en el que aquí se representaba la colección de cráneos entonces. Normalmente cuando en los museos o en los periódicos o las revistas o las publicaciones veis los cráneos de la cima, veis cráneos como el cráneo 5, maravillosos, completos, incluso ahora con las vértebras cervicales, pero lo normal es que cuando estamos excavando en la cima encontramos esto. Trocitos de cráneo que cariñosamente denominamos galletas. Esas galletas vamos pegándolas como un puzzle para reconstruir cráneos, individuos craneales. Puede parecer un trabajo muy complejo, y lo es, pero a mí me encanta porque a través de tantísimos fragmentos de cráneo, fijaos cuántas fracturas hay para estudiar en cada uno de ellos. Porque las fracturas en los cráneos me pueden aportar información sobre las condiciones de los individuos cuando entraban en la cima. Actualmente, esa colección que os acabo de enseñar, hemos encontrado solo de trocitos de galletas, solo de trocitos craneales, 2.000 fragmentos. Esos 2.000 fragmentos, unos 800 aproximadamente, se han ido juntando para formar una colección de 20 individuos craneales. Algunos están muy completos, como el cráneo 5 o el cráneo 17, y otros están bastante incompletos, como el cráneo 20, que solamente está conservado o preservado de momento por una ceja. Esta colección está viva, es decir, que si este año volvemos a sacar 17 fragmentos de galletas más, le iremos seguramente completando alguno de estos individuos. ¿Qué información nos pueden dar estos cráneos? ¿Cuándo se rompieron? ¿Por qué? ¿Y qué pasó desde que llegaron a la cima hasta que los hemos excavado? ¿Qué procesos deposicionales han sucedido? Y aquí voy a hacer una aclaración un poco así teórica, aunque casi no haría falta porque ya nos han hablado de esto con anterioridad. Vamos a separar en 3 momentos de fracturación que a nosotros nos resulta interesante para analizar la cima. Por un lado estarían las fracturas ante mortem,
que para nosotros hace referencia no al momento antes de la muerte, aunque parezca la traducción literal, sino se produjeron, por supuesto, durante la vida y tuvieron tiempo de cicatrizar. Al igual que la piel, cuando nos hacemos una herida, cicatriza y la textura de piel nueva que se forma es reconocible, es diferente a la piel sana, en el hueso pasa lo mismo. Cuando nos rompemos un hueso y lo curamos, nos queda una textura que podemos reconocer e identificar. Y eso para nosotros serían antemortem. Me viera la otra fácil de explicar, que sería la postmortem, que para nosotros postmortem definimos a las fracturas que se han producido no solamente tras la muerte, sino cuando ya no queda, digamos, el hueso tiene una parte orgánica y una parte inorgánica, ¿no? La parte orgánica le da elasticidad y como es elástico se comporta de manera diferente si tiene ese colágeno el hueso y tejidos blandos, etcétera, etcétera, que si no lo tiene. Cuando no lo tiene se comporta como un objeto rígido, con menos fuerza se rompe y el patrón de fractura es diferente. Entonces ese sería postmortem. Para nosotros postmortem sería un hueso seco, ¿vale? Es decir, sin tejidos blandos y con pérdida de buena parte del colágeno. ¿Qué pasa con lo que hay en intermedio? Pues que para nosotros, que no contamos con tejidos blandos, ni momias, ni cosas así, pues es un periodo como muy laxo. Es decir, son fracturas que se producen o justo antes de morir, sin tener tiempo suficiente para curarse, o ya muerto, pero todavía con tejidos orgánicos. Aquí os he puesto algunos ejemplos de la sima de los huesos. Para poder identificar cada uno de ellos, no os quiero torturar, pero lo que hacemos es estudiar, se ve fatal, diferentes propiedades, tanto del borde de fractura, del ángulo de fractura, de la posición de la fractura, etcétera, etcétera. Y aquí algunos de los resultados que hemos obtenido. En la sima hemos encontrado, al igual que esos nenes que nos ha mostrado antes, fracturas o heridas en los cráneos que fueron curadas también, circulares, y tampoco hemos encontrado fracturas defensivas en el esqueleto postcraneal. Llama la atención porque estos traumatismos antemortem afectan a prácticamente la totalidad, a 18 de los 20 individuos craneales. Niños, adolescentes, adultos, mujeres y hombres, indistintamente. Es más, no nos afectan más a cráneos que están más completos, es decir, cuanto más completo está el cráneo, más fracturas tiene, cuanto más incompleto, menos. No. A veces que tenemos calotas enteras que tienen solo una y fragmentos o cráneos que todavía están muy incompletos y que les hemos contabilizado varias. Es súper aleatorio. No entendemos qué les produjo estas fracturas, pero lo que es obvio es que están presentes en la colección. Es decir, esta población hacía algo en vida que tenían contusiones en la cabeza todo el tiempo. Y ahora, sin querer torturaros, aquí he puesto los 17 cráneos que están más completos, la cuantificación, digamos, de características que consideramos en conjunto más propias para fracturas postmortem. Y vemos que superan siempre el 90 y muchos por ciento, ¿vale? 92, 95 entre esas dos, el 96, 97%. Es decir, los cráneos de la sima, en su mayor parte, en el más del 95% de los casos, son fracturas postmortem. Es decir, sabemos que cuando los esqueletos llegaron a la sima y ya estaban, digamos, en hueso seco, sufrieron fracturaciones por caída de bloques, por deambulación de personas o de animales, personas en tiempos históricos me refiero, o de animales en el Paleolítico por encima, el propio peso de los sedimentos puede fracturar un hueso seco. Y estas serían, para hacer el estudio, como muchas veces los huesos craneales los vamos pegando, los vamos reconstruyendo, pues muchas veces la única manera de observar esas propiedades de fractura es haciéndoles tags a los cráneos. Entonces, digamos, tenemos ya la metodología tanto de visu como virtual, pues muy entrenada. A pesar de que el 90 y muchos por ciento sean postmortem, hay una pequeña porción que son perimortem. O tiene características perimortem, que son las que os he marcado. ¡Uy! ¿Qué pasa? Que son las que os he marcado en verde, ¿vale? Vamos a ver quiénes son y qué pinta hacen. Os lo voy a presentar. El cráneo 3, un individuo inmaduro que tiene en su hueso occipital fracturas penetrantes. Más bien hacia el lado izquierdo. El cráneo 5, famoso Miguelón, tiene una fractura con diferentes atributos para ser considerada perimortem en el parietal izquierdo por encima de una región que denominamos el ala del sombrero. El cráneo 7, un individuo adolescente que tiene
una fractura penetrante, perimortem, no se ve con esto, en la zona izquierda de la nuca, aquí. El cráneo 9, otra penetrante circular en la zona izquierda de la nuca. El cráneo 11, como el cráneo 5, en el parietal izquierdo por encima del ala del sombrero. El cráneo 13, en la zona más o menos de confluencia entre el parietal, el temporal y el occipital, una fractura perimortem circular en la zona izquierda de la nuca. El cráneo 14, una niña apodada Benjamina, que no había alcanzado la madurez y que tenía una severa patología, ya que se le había suturado prematuramente una sutura craneal. Cuando somos pequeños, nuestros huesos del cráneo están separados y cuando alcanzamos el tamaño de adultos se nos cierran. Si esto sucede antes de que el cerebro crezca, el cerebro tiende a crecer por donde puede y entonces tiene la cabeza absolutamente deformada y desconocemos qué repercusiones puede tener, pero desde luego la niña era rara, era fea, seguramente para ellos, era diferente, tenía el cráneo deformado y aún así sobrevivió, seguramente recibiendo cuidados de sus miembros del grupo hasta alcanzar la edad de entre 10 y 12 años. Y no se salvó de tener una fractura penetrante circular en la zona izquierda de la nuca. Hemos analizado la localización de las fracturas, tanto las antemortem como las perimortem, y vemos que las antemortem afectan más o menos a la generalidad de la calota, de lo que sería la calvaria, y en cambio las perimortem están localizadas o bien en la zona del parietal izquierdo, tenemos 2 casos, 6 casos los tenemos en la zona izquierda de la nuca y uno que me he reservado para el final. En el año 90, para que veáis un poco cómo es la metodología, apareció un fragmentito de hueso occipital antes de que en la sima incluso apareciera el nivel in situ, o sea, recogiendo lo que durante décadas se había revuelto. Las personas que entraban a la sima como haciendo excursiones y revolvían los huesos, se sabía que había restos humanos, pero no se había todavía encontrado el nivel in situ, es decir, sin modificar. En el año 90, en el 91, apareció un trocito que pegaba, en el 99, bastantes años después, otros 2 trocitos, en el 2006 otros trocitos, y ahí se había quedado. Y en las campañas de 2009 y 2010, pegados a la pared norte del yacimiento, apareció una serie de fragmentos craneales que se excavaron, se lavaron, se restauraron, se pegaron y se pudieron pegar a este occipital, uno de los primeros que apareció en el año 90. Para formar lo que sería el segundo cráneo más completo de la colección, que es el cráneo 17, que en su hueso frontal tiene 2 golpes. Analizando esos 2 golpes pudimos ver que serían perimortem y es diferente al resto de la colección. No están en la zona de la nuca, no están tampoco en el parietal, pero tiene la característica de que en vez de 1 hay 2. En este sentido, lo que pudimos ver, que además que en los contornos de las 2 fracturas hay una muesca que se ve muy bien. Bueno, en la que pone T2, en el triangulito, se ve la muesca. La muesca del T1 no se ve tanto en esa foto frontal, sino que se ve mirando el cráneo, digamos, el borde de fractura, se puede reconocer en un vértice similar. Entonces, lo que acudimos fue a la paleontología virtual para analizar cuán diferentes o parecidos eran los contornos de esas 2 fracturas. Y lo que pudimos ver es que, bueno, pusimos una serie de landmarks o de puntos con coordenadas X y Z en cada uno de los contornos de fractura, equidistantes desde la muesca en los dos casos. Y lo que pudimos, una vez que ya lo tenemos, quitamos el cráneo, ya no nos interesa porque ahora tenemos estos puntos en el espacio. Y lo que le dijimos al programa es, sin cambiarme el tamaño, rótalo y superponlo desde la muesca para ver cómo de parecidos o diferentes resultan. Y este fue el resultado que obtuvimos. ¿Qué puede significar esto? ¿Alguna idea? El mismo objeto. Con una rotación, uno respecto a otro, uy, qué mal se ve. Y por tanto, pues, esto nos llevó a pensar que se lo tuvo que propinar a alguien. Y habíamos descubierto la moneda, uno de los casos documentados, digamos, de este comportamiento violento entre individuos en el Paleolítico, en el Pleistoceno medio. Pero bueno, tampoco es una rareza, porque hay muchos neandertales que tienen también algunos traumatismos, algunas incisiones en una costilla en sanidad,
o el cráneo de Saint-Césaire, que está en Francia, o incluso Sungir, que es el ejemplo que os he puesto de ejemplo bello de comportamiento funerario paleolítico superior, que tiene una incisión en una vértebra, que en todos estos casos se ha interpretado como casos de violencia. Y como animales sociales que somos, pues hay conflictos y muchas veces de esos conflictos surgen actos violentos y muerte de algún miembro del grupo. Es decir, creo que tampoco estábamos descubriendo algo que se nos escape de nuestra propia naturaleza, ¿no? Ya no como seres humanos, sino como animales sociales. Pero para nosotros sí que fue importante porque nos permitió saber que al menos estos individuos no pudieron accidentarse. Sabemos que dentro de la sima no estaban, no vivían, no hay ningún vestigio de vida ahí dentro, solo de cadáveres. Y por tanto, si estos individuos les propinaron golpes en la cabeza, no pudieron accidentarse hacia la sima de los huesos. Y pudimos al menos rechazar esa hipótesis y pensar que lo que responde la acumulación de la sima es una acumulación de cadáveres. ¿Contestaría eso a la pregunta de ¿en el Pleistoceno medio tenemos comportamiento funerario? Pues creo que todavía no. Desde luego tenemos un comportamiento mortuorio, eso está claro. Arrojaron los cadáveres de gente en este agujero de la cueva. ¿Cómo podríamos o cómo estamos resolviendo o aproximándonos a esta pregunta? Si todos los cadáveres llegaron a la vez, pudo ser una cosa, ¿no?, fortuita del momento y podríamos decir que es algo mortuorio, ¿no?, en un momento dado. Pero si vemos que la acumulación es asincrónica, es decir, que cuando este grupo, recuerdo que esta gente no vivía aquí todo el año, sino que eran nómadas, se movían y pasaban por aquí cada X tiempo. Si cada vez que pasaban aquí utilizaban este lugar para arrojar los cadáveres de los muertos que hayan muerto de las causas X, estos casos de violencia son algunos, pero tenemos muchos más individuos. Si utilizaban este lugar exclusivamente para eso, lugar para los muertos, factor espacio, y dependiendo del tiempo que pasa entre unos y otros, podríamos decir que es algo cultural, que forma parte de la cultura del grupo. Aquí podríamos estar aproximándonos. Y todavía nos quedaría otra duda. ¿Sería la sima única en el registro? Es decir, si fuese única, ¿podríamos garantizar que estamos ante el primer ejemplo de cultura funeraria? ¿O convendría que rastreásemos otros lugares de similar cronología para ver si esto mismo estaba sucediendo en otras partes y entonces ya, digamos, todos los astros se alinean para convencernos de que quizá pudiéramos estar ante el primer caso de comportamiento funerario? Bueno, pues en eso estamos. Siento no poder daros la respuesta, pero os garantizo que nos estamos estudiando todos los fósiles humanos paleolíticos que nos dejan mirar en el registro europeo, de diferentes cronologías, incluidas todos los del Pleistoceno medio. Estamos encontrando cosas muy interesantes que todavía no os puedo contar y que sin duda van a arrojar luz a esta gran pregunta de desde cuándo y quiénes fueron los primeros. Y muchas gracias por estar aquí.